Hola a todos y todas, término medio. Y empiezo señalando que no tenía planeado hacer este video, sino que más bien estaba trabajando en uno sobre nuestra relación con el sueño dentro del orden capitalista. Pero el caso es que recientemente Libertad de lo que surja ha subido a su canal principal un video titulado Mujeres silenciadas por los progres para que no salga a la luz, en el cual se dedica a leer un artículo titulado Las lesbianas estamos siendo presionadas para tener sexo con transfemeninos, que fue publicado originalmente en la web de la cadena inglesa BBC y que es absolutamente propaganda transfóbica. Aunque cabe aclarar que Libertad de lo que surja hace que esto sea aún peor porque en su thumbnail de YouTube literalmente coloca lesbianas violadas por trans y dice en el video este tipo de cosas. Las lesbianas estamos siendo presionadas para tener tema con transfemeninos, con tíos con tetas, rabo y tal, o sea, con, ya sabéis, cromosomas XY, que se hormonan, se operan y tal, para parecer, pues, como si hubiesen nacido con XX. Normalmente cuando hablamos de lo trans, hablamos de tíos que son presionados por mujeres trans, con penes, peneportantes, ¿no? Que dicen algunas personas, pues que serían presionados a tener que comerle el rabo porque si no eres transfobo, ¿no? Básicamente, imaginaos la situación, ¿no? Porque parece como que esto está normalizado, como que pueden obligarles y no hay ningún problema. Imaginaos un tío que está con una tía y que de golpe dice, quiero hacer un trío pues con este otro tío o con esta otra tía, y la tía le dice, no me presiones por esto, no quiero hacerlo, y él, no sé, le empieza a insultar, ¿no? Por no querer hacer eso. Además que es, no sé, chorradas de estas. Las femibolches y toda la comunidad progre, bueno, y todo el mundo, pues saltarían a auxilio de esta persona y se vería como algo intolerable. Sin embargo, si lo haces, pues por un trans, entonces no pasa absolutamente nada y tiene derecho a obligar a una persona a acostarse con alguien que no quiere. Literalmente eso es un poco... Pero bueno, está bien visto porque es muy progre, son bienes progres. Y peor aún es el hecho de que solo se dedica a leer el artículo, pues en ningún momento cuestiona u ofrece un análisis crítico de absolutamente nada de lo leído. Literalmente, toma lo dicho por el artículo como verdad absoluta e incuestionable. No obstante, antes de pasar al asunto central, es necesario explicar brevemente el concepto de TERF. Para los que no estén familiarizados con este concepto, el mismo se trata de un acrónimo que dice Trans Exclusionary Radical Feminist, que en español se traduciría como una feminista radical trans excluyente, y que básicamente es un término que se emplea para describir a ciertas facciones dentro del feminismo que manifiestan actitudes de transfobia contra las mujeres trans. Estas actitudes usualmente intentan esconderse bajo argumentos entre comillas racionales, pero en realidad solo buscan excusas para lanzar diatribas y burdos ataques contra las mujeres trans. Ahora, con respecto al artículo en sí, nótese que la traducción que Libertad de lo que surja emplea utiliza el concepto de transfemenino, mientras que el artículo original, que ya de por sí es pésimo, usa el concepto de mujer trans. Eso ya es una primera alarma de lo que tenemos enfrente, pero en fin, ¿de qué va este artículo y por qué señalo que es propaganda transfóbica? El punto de este artículo consiste en argumentar que las lesbianas están siendo sexualmente asaltadas por mujeres trans a unos niveles nunca antes vistos en Reino Unido. Básicamente, las mujeres cis, que son lesbianas,
se encuentran en peligro ante la amenaza de mujeres trans. Ciertamente es posible que una persona de forma individual que pertenece a un colectivo concreto cualquiera sea capaz de realizar una acción de este tipo, pero lo que no podemos hacer es adjudicarle esa acción violenta a todo el colectivo, como si fuese una esencia del mismo. Un seguidor del culto de libertad de lo que surja y del esmegma patriarcado podría acusarme de hacer lo mismo con respecto a los hombres, pero como ya he dicho en otro video, para mí el contexto es absoluto. Y si hay una cifra que dice, por ejemplo, que el 90% de los asesinatos son cometidos por hombres, yo no voy a utilizar esa cifra para recriminar a todos los hombres como asesinos en potencia, sino que intentaría ofrecer contexto y contestar a preguntas como ¿por qué ocurre esto? ¿A qué se debe? ¿Qué factores intervienen en ello? Y por cierto, el concepto de esmegma patriarcado lo estoy tomando de Javi, más conocido como cuñado de izquierdas, un concepto que salió de un trabajo colectivo que realizó con Fiskifus y Chiniquil en el canal de YouTube La Comuna del Misterio 3000. En fin, dejando esa acotación de lado, como ya señalé, el objetivo del artículo de la BBC es pintarnos una visión distorsionada de la realidad, en la cual las mujeres trans son convertidas en violadoras, en potencia, todas, de las mujeres cis que se consideran lesbianas. Antes de seguir, quiero que demos la vuelta al título de este artículo y lo llamemos "Las lesbianas están siendo presionadas para tener sexo con judíos" o "Las lesbianas están siendo presionadas para tener sexo con negros". En ambos casos, uno se daría cuenta de que esto es abiertamente racista y ni siquiera podría publicarse en la web. Así que, ¿por qué se puede escribir esto mismo con las mujeres trans y no con términos como negros o judíos? De hecho, si el título fuese "Las lesbianas estamos siendo presionadas para tener sexo con hombres", Libertad de lo que surja habría hecho todo lo contrario. Se habría dedicado a criticar el artículo y a intentar desmontarlo. En todo caso, ¿cómo es que el artículo justifica una afirmación tan audaz? Es decir, ¿sobre qué evidencia se vale para concluir esto? Para empezar, señalo que me centraré en el artículo original antes que el copy-paste incompleto que usa Libertad de lo que surja. Dicho esto, el artículo usa como su evidencia, entre comillas, 3 casos de mujeres lesbianas que afirman a la autora del artículo original, la periodista Caroline Lowbridge, haber sido presionadas a tener relaciones con una mujer trans, y a ello se suma una encuesta online hecha por una organización llamada Get the L Out, es decir, saca la L del acrónimo LGBT, y dicha encuesta fue publicada en la página web de este grupo, para la cual también dejaré el link. Fuera de esto, el resto del artículo solo se dedica a describir escenarios hipotéticos para los que no ofrece ningún sustento empírico, o a describir las diferentes opiniones al respecto de este tema dentro de la comunidad LGBT. Énfasis en lo de opinión. Iniciando con los casos, tenemos el primero de una chica lesbiana de 24 años a la que se apoda Jenny, pues por proteger su identidad no colocan su nombre real. Y en ningún momento, repito, en ningún momento se nos describe el hecho en el que esta chica habría sido víctima de una violación por una mujer trans. Solo se nos indica que, de acuerdo a Jenny, ella ha sido acosada por no sentirse atraída sexualmente hacia las mujeres trans. Dice cosas como esta, cito: "Dijeron que me estrangularían con un cinturón si estuvieran en una habitación conmigo y con Hitler. Eso fue tan extrañamente violento solo porque no quiero tener sexo con mujeres trans". O también, "Sí, porque incluso si alguien parece atractivo al principio, puedes dejarlo. Simplemente no poseo la capacidad de sentir atracción sexual por personas biológicamente masculinas, independientemente de cómo se identifiquen". El punto es que, aun si tomamos esto como verídico, ¿qué coño tiene que ver con la presunción que nos presenta el título del artículo? Recordemos que el argumento consiste en señalar que hay mujeres trans que deliberadamente están forzando a las lesbianas a tener sexo con ellas. Pero en ningún momento este caso nos habla de que a Jenny le ocurrió algo por el estilo, solo que ella dice ser criticada como transfoba o como una TERF. Luego,
tenemos el caso de otra chica lesbiana de 24 años también, llamada Amy, el cual es peor que el anterior. Y es que en este caso, Amy describe que se encontraba en una relación con una mujer bisexual y que ésta le pidió a ella tener un trío con una mujer trans, algo que Amy rechazó porque ésta no se siente atraída hacia las mujeres trans. La cuestión es que, para la lógica más básica y elemental, es absolutamente evidente que aquí no hay ninguna mujer trans coaccionando, obligando o forzando a Amy a tener sexo con ella, sino que es su pareja la que desea tener el trío. Entonces, ¿por qué la BBC no titula mejor el artículo como "Las lesbianas estamos siendo presionadas por mujeres bisexuales para tener sexo con mujeres trans"? Sigue siendo una titulación de mierda, pero al menos tendría más sentido con respecto a la entre comillas evidencia que hasta ahora nos ha presentado la BBC. El último caso se trata de una chica de 26 años a la que se apoda Chloe, la cual afirma haber sido presionada por una mujer trans a tener sexo con penetración, a pesar de que Chloe le replicó que ella no lo deseaba. Si bien parece que el consumo de alcohol en el proceso fue un factor, digamos, no importante, pero que tuvo lugar, aunque el artículo no parece interesado en ahondar en este detalle. Pero bien, asumamos que efectivamente esto ocurrió, que la mujer trans de la que nos habla Chloe la presionó a mantener relaciones sexuales con ella. ¿Es este caso individual evidencia de un problema sistémico? Es decir, ¿lo que le sucedió a Chloe es representativo de un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en la sociedad inglesa, en donde múltiples mujeres lesbianas se ven obligadas a tener sexo con mujeres trans porque estas últimas las presionan para ello? La encuesta a la que he aludido previamente parece ser la evidencia, entre comillas, que demostraría esto último, es decir, que efectivamente existe un problema sistemático en el cual las lesbianas son violadas por mujeres trans con penes. Veamos primeramente qué nos dice el artículo de la BBC al respecto de dicha encuesta. Ella, y por ella se refiere a Angela Wild, que es la cofundadora de Get the Hell Out, dijo que de las 80 mujeres que respondieron a la encuesta, el 56% informó haber sido presionada o coaccionada para aceptar a una mujer trans como pareja sexual. La cuestión es que en el siguiente párrafo el artículo reconoce que la muestra no puede ser representativa de la comunidad lesbiana en general y que lo único que hace fue capturar, entre comillas, puntos de vista e historias respecto a este hipotético escenario en el cual las lesbianas son violadas por mujeres trans. Reitero, hipotético escenario. Uno pensaría que ya en este punto el artículo quedaría desmontado, pero para destruir esta mierda por completo, vamos a ver directamente la encuesta, para examinar su metodología y cómo recabó dicha información. Fuera de que la encuesta rechaza el uso de pronombres como ella o ellas para referirse a las mujeres trans, o el también rechazo de emplear el propio término de mujeres trans, lo que a juicio mío es lo menos problemático, esta encuesta había sido inicialmente planeada como una serie de entrevistas a mujeres que serían preseleccionadas luego de haber tomado un cuestionario. Sin embargo, eventualmente esta organización decidió que era más pertinente solo hacer un cuestionario online de 30 preguntas en donde se trataría diversos tópicos como su identidad, sus experiencias con la comunidad LGTB y en sitios de citas online, así como sus experiencias al interactuar con hombres que se identifican como mujeres como potenciales parejas sexuales. Así califica este estudio a las mujeres trans. Si bien es justo recalcar que el comité ético del grupo le aconsejó usar la terminología mujer trans en el cuestionario. Ahora, aquí viene el primero de los problemas graves de esta encuesta. Cito: la encuesta se envió a grupos exclusivos de mujeres y lesbianas en las redes sociales, así como a lesbianas individuales en mis propias redes. Como tal, la muestra no pretende ser una muestra representativa de la comunidad lesbiana. Sin embargo, la investigación pretendía captar los puntos de vista y las historias de muchas hasta ahora lesbianas silenciadas. Entonces, la selección de las encuestadas está evidentemente sesgada. Es como si la autora de dicha encuesta, Angela, a la cual ya nos hemos referido, nos dijera que la compartió entre sus amigas. Y peor aún está el hecho de que ella misma reconoce que no es una muestra representativa de la comunidad lesbiana.
Dios mío, en fin, sigamos. Aparte de eso, la encuesta resalta que la mayoría de las encuestadas eran inglesas, pero la misma también fue contestada por mujeres de otros países, entre los cuales están Estados Unidos, Alemania, Canadá, Irlanda, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Si bien hubo 3 mujeres que no especificaron su nacionalidad. El caso es que, para sorpresa de nadie, porque ya vimos lo sesgado que es esta encuesta, ante preguntas como ¿crees que las mujeres trans son mujeres? ¿Crees que las mujeres trans pueden ser lesbianas? ¿O considerarías a una mujer trans como una potencial pareja sexual? La respuesta fue en su mayoría no. Ahora, con respecto al punto central sobre el acoso sexual contra lesbianas, se nos dice inicialmente que a menudo, repito, a menudo, dicha presión proviene de miembros de los círculos sociales de lesbianas. Y al respecto de esto, 2 mujeres encuestadas informaron sobre la presión que han sufrido por parte de exnovias para, entre comillas, incluir a mujeres trans en su grupo de citas. Es decir, que parte de las lesbianas que sufren este aparente acoso ni siquiera lo reciben directamente de mujeres trans. El punto es que luego pasa a tratar puntualmente los casos de acoso de mujeres trans sobre lesbianas. Veamos qué nos dice esta, entre comillas, objetiva encuesta. Al inicio se describen este tipo de instancias como lesbianas presionadas sexualmente por amigas y conocidas mujeres trans, a pesar de decir repetidamente que no, casos en los que se describe presión sexual intimidante y aterradora de mujeres trans en baños de mujeres, y finalmente presión de una amiga mujer trans para que le permita exponer su vagina construida quirúrgicamente mientras están solos. Seguidamente, tras estas generalizaciones, pasa a describir caso por caso las experiencias de las mujeres cis lesbianas, por ejemplo, en temas como el abuso doméstico, en donde una mujer describe su relación con un hombre que se describe como travesti. ¿Sabe esta gente que un travesti no es lo mismo que una mujer trans? Y solo se presenta un caso para esto, uno, y ni siquiera es con una mujer trans, sino con un travesti. Luego están los casos de acoso online, en donde varias mujeres de 18 o más jóvenes que participaron en la encuesta afirmaron haber sido acosadas por mujeres trans mayores de edad, de las cuales 2 afirmaron que sus acosadoras les forzaron a enviar fotos desnudas. El problema aquí es que no sabemos el número de casos concretos, solo se habla de 2 en particular, aunque se nos dice que fueron más de 2. Y segundo, el que existan 2 mujeres trans confirmadas para este tipo de casos que incurrieron en acoso online no es un indicativo de un problema sistemático. Otro elemento destacado fue el engaño, en donde varias mujeres discuten sus experiencias de decepción cuando se les acerca una mujer trans que ellas asumían que era una mujer cis y dicen, ojo con esto, que tuvieron una sensación de haber sido traicionadas o violentadas. Esto es estúpido a muchos niveles, pero lo más obvio es la absoluta carencia de objetividad, porque la violación se asume desde una sensación o sentimiento de haber sido violentadas porque la supuesta mujer trans a la que se sentían atraídas no les dijo que era una mujer trans. Pero este desprecio por la objetividad es evidente si leemos el siguiente párrafo al inicio de esta encuesta. Una consideración importante para cualquier investigador es la posición que ocupa en relación con el entorno de investigación. Las investigadoras feministas argumentan que no podemos ignorar repentinamente nuestras propias experiencias y dejar de ser humanos en nombre de la investigación objetiva. McDowell escribe que debemos reconocer nuestra propia posición e incluirla en nuestra práctica de investigación. Como mujer, lesbiana y feminista, he estado involucrada activamente en el debate sobre los derechos de las personas trans y el borrado de las mujeres durante muchos años. A nivel personal, sufro el impacto que tiene la ideología trans en las mujeres y lesbianas. Esto se ampliará en la sección de metodología. Así que la objetividad se la pasa por el ano literalmente. Fuera de lo problemático que resulta esta declaración, hay que aclarar que no todos los estudios dentro de la teoría feminista o de la teoría queer se acoplarían a una posición tan poco seria, aunque tampoco creo que se debe desconocer la experiencia de la mujer cis en nuestras sociedades actuales. Pero la experiencia de la mujer cis o de cualquier grupo o colectivo no puede estar al margen de la investigación científica, de la recabación de datos, del examen y análisis de estudios y de contar con una metodología más apropiada y trabajada.
Lo que hace esta encuesta es básicamente justificar desde un inicio que su percepción de ser acosadas por mujeres trans ya es válida de por sí, fuera de que compagine o no con la evidencia empírica, y esto es evidentemente un problema. Los otros dos elementos destacados de la violencia que mantienen las mujeres trans sobre las lesbianas, según esta encuesta, son la coerción queer. Esta es básicamente una teoría de la conspiración en que se nos describe un escenario en el que las mujeres encuestadas aseguran ser adoctrinadas por la teoría queer para aceptar a las mujeres trans como potenciales parejas sexuales, casi como si fuesen obligadas a participar en terapias de conversión. Y nuevamente no tenemos ni un solo caso directo de parte de una mujer trans con respecto a una lesbiana que esté obligando a las lesbianas a asistir a estas terapias de conversión. Y finalmente el otro elemento es ya la violación directa, en donde se dice esto: muchas de las experiencias anteriores se clasifican como violación, aunque no fueron nombradas como tales. Una de las encuestadas nombró su experiencia como violación. Es decir, solo se reportó un caso de violación directa, porque los otros casos que dice la encuesta que se pueden clasificar como tales son solamente la percepción subjetiva de la que ya hemos hablado antes, de las encuestadas que afirmaron sentirse, por ejemplo, violentadas porque una mujer trans no les dijo que era una mujer trans. Ahora, volvamos por un momento al artículo que usa Libertad y lo que surja, en el cual se resalta este caso. El artículo dice esto concretamente sobre este caso que se menciona en la encuesta. Me amenazó con revelar mi condición y poner en peligro mi trabajo si me negaba a tener relaciones sexuales, escribió. Era demasiado joven para discutir y me habían lavado el cerebro con la teoría queer, así que acepté que estaba con una mujer, aunque cada fibra de mi ser me gritara en todo momento. Así que acepté ir a su casa, usó la fuerza física cuando cambié de opinión al ver su pene y me violó. Comparemos esta cita con la original directamente extraída de la encuesta, que dice así: este hombre con el que tuve una cita sin saberlo era amigo en común de personas que conocía. Me amenazó con denunciarme como una TERF y arriesgar mi trabajo si me negaba a acostarme con él. Yo era demasiado joven para discutir y la teoría queer me había lavado el cerebro, así que él era una mujer, incluso si cada fibra de mi ser gritaba todo el tiempo. Así que accedí a ir a casa con él. Usó la fuerza física cuando cambié de opinión al ver su pene y me violó. Bien, esto nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿exactamente quién violó a esta mujer? ¿Un hombre o una mujer trans? Y es que ella utiliza los pronombres él en la cita original, extraída directamente de la encuesta. Es más problemático aún si tomamos el artículo original de la BBC, en donde se usa el pronombre they, es decir, ellos, quizás refiriéndose a las mujeres trans como colectivo que la fuerza a mantener una relación forzada con una mujer trans. La cuestión es muy confusa, pero lo cierto es que tanto el artículo de la BBC como el que usa Libertad y lo que surja han trastocado la cita original. Podemos hacer la concesión de que, como la encuesta rechaza aplicar el uso de pronombres como ella con respecto a una mujer trans cuando se dice él u hombre en la cita original, se está refiriendo entonces a una mujer trans, porque para esta gente las mujeres trans no son mujeres. Tampoco sabemos, porque no tenemos la respuesta original de la mujer que dijo esto, si ella misma empleó esos pronombres concretamente o si fueron cambiados por la organización para que se acople a su narrativa. Sin embargo, aun suponiendo que este fue el caso y se trata de una violación genuina, algo que debería ser absolutamente reprochado y llevado a una corte de justicia,
sigue siendo problemático la forma en la que se instrumentaliza esta cita, porque como ya dije, la acción de un individuo no es representativo de todo el colectivo. Si esta chica sufrió un agravio tan asqueroso por parte de una mujer trans, la acción correcta es que la justicia caiga sobre dicha mujer trans, pero no por ello vamos a calificar a todas las mujeres trans como violadoras en potencia. Así pues, esta encuesta es a todas luces una mala práctica investigativa, que está sesgada desde el inicio, pues la misma parte desde una proposición que toma como verdadera y deliberadamente busca información que le ayude a confirmar esto. Aún así, tomemos una posición aún más extrema. Tomemos por cierto que todos estos actos y sucesos descritos en la encuesta son efectivamente casos que podrían calificarse como una violación genuina contra mujeres lesbianas. Incluso así, esas experiencias individuales y personales de cada una de las encuestadas no sirve como evidencia de un problema sistemático. Una muestra representativa de un problema debe rondar los miles, no 80 encuestadas. Y ya finalizando el examen de esta encuesta, es evidente que no vale la pena discutir los resultados sin conclusiones de la misma, pues como ya vimos, todo el trabajo está sesgado. El resto del artículo original de la BBC es, como ya dije, situaciones hipotéticas que nunca suceden y diferencias de opinión con respecto al tema de las mujeres trans. Examinemos algunos de estos, por ejemplo, el de Debbie Hayton, una mujer trans y profesora de ciencias que empezó su transición en 2012 y que escribe sobre temas asociados a los temas trans. El artículo dice al respecto de Debbie lo siguiente: aunque actualmente hay pocos datos sobre la orientación sexual de las mujeres trans, ella, Debbie, cree que en la mayoría se siente atraídas por las mujeres porque son biológicamente hombres, y la mayoría de los hombres se sienten atraídas por las mujeres. La cuestión es que el artículo ni siquiera es capaz de defender adecuadamente una afirmación tan estúpida como esta, porque presume que porque una mujer trans es biológicamente hombre, la mayoría se va a sentir atraída hacia mujeres. Evidencia de esto, por supuesto que no hay. Es más, la misma cita lo reconoce. Ello no impide a Debbie presumir que cuando las mujeres trans buscan pareja, ellas están buscando principalmente a mujeres cis, pero que se sienten deprimidas porque las mujeres cis lesbianas solo buscan a otras mujeres cis lesbianas y las mujeres cis heterosexuales solo buscan como compañero a un hombre heterosexual. Quizás, creo yo, esta percepción es exclusiva de Debbie, y antes de asumir una pendejada como esta como verdadera, debería ser como mínimo una encuesta o algo para demostrar que la mayoría de las mujeres trans se autoperciben como lesbianas. Y nuevamente, se vuelve a la hipótesis de que hay lesbianas que podrían estar siendo presionadas por mujeres trans a tener sexo con estas, a pesar de que nunca se nos presenta evidencia a favor de esta situación hipotética. Otro punto es la división de opinión entre organizaciones LGBT. Por ejemplo, la organización Stonewall, fundada en 1989, pasó a aceptar a la comunidad trans en 2015. En reacción, un grupo llamado Alianza LGB, porque sacaron a la T, se consolidó debido a la nueva actitud de Stonewall, pues creían que al aceptar a los trans, a la comunidad trans, el resto de la comunidad LGBT sería marginada. Bev Jackson, cofundador de la alianza, dice esto: sabemos que una minoría, pero aún una minoría considerable de mujeres trans, presiona a las lesbianas para que salgan y tengan sexo con ellas, y es un fenómeno muy perturbador. Y nuevamente, la evidencia para sustentar esto brilla por su ausencia. Bien, la autora de este artículo, Caroline Lodbridge, asegura que hace esto desde un genuino interés por el peligro que corren las lesbianas frente a la amenaza de las mujeres trans, es decir, le preocupa la violencia sexual contra las lesbianas. Sin embargo, aquí viene la cereza en el pastel. El artículo se publicó inicialmente el 26 de octubre del 2021, y en este artículo original, Lodbridge entrevistó a una actriz porno llamada Lily Kate, quien trabajó 10 años en esta industria, y que recibió el título de Porn Valley Gold Star Lesbian, algo así como la estrella de oro lesbiana, y la razón de ello es que ella solo tenía sexo con otras mujeres. Ante la posibilidad de trabajar una escena con la también actriz porno Drew DeVaux, la cual es una mujer trans, Kate inicialmente decidió ver fotos de esta, pero cuando Kate descubrió que esta era una mujer trans, ella rechazó actuar con ella,
A raíz de ello, Lily Kate afirmó que ella fue criticada en Twitter por esta decisión, aunque solo entre un grupo muy marginal del porno queer. Esto podría parecer superficial y poco importante, solo si desconocemos que Kate ha sido acusada de múltiples casos de abuso sexual hacia otras mujeres. De hecho, en 2017 ella misma admitió y se disculpó por estos casos, luego de que muchas mujeres le hubiesen acusado de acoso sexual. A raíz de la publicación de la BBC, este asunto del acoso sexual perpetuado por Kate resurgió nuevamente en las redes sociales, y en reacción a ello, la actriz porno publicó en su web personal un post en el que dijo cosas como: "Si fuera por mí, ejecutaría a cada uno de ellos personalmente", en referencia a las mujeres trans, o, según la visión de Kate, a los hombres que transicionan a mujeres. El punto es que estos alegatos existían desde el 2017, y Lethbridge, mientras investigaba esto, tuvo que haber al menos buscado quién era cada uno de sus entrevistados, con lo cual o evadió esta información o sencillamente tenemos ante nosotros, nuevamente, una pésima práctica investigativa. Y lo peor de todo es que solo después de que más de 5.000 quejas se enviaran al artículo y de la presión en contra de este, fue que la editorial de la BBC se dignó a retirar la sección que incluía a Kate en el artículo. A raíz de ello, la BBC colocó una nota editorial al final del artículo que dice lo siguiente: "Hemos actualizado este artículo, publicado la semana pasada, para eliminar una contribución de una persona a la luz de los comentarios que ha publicado en publicaciones de blog en los últimos días, que hemos podido verificar. Reconocemos que una admisión de comportamiento inapropiado por parte del mismo colaborador debería haber sido incluida en el artículo original". Básicamente, la BBC califica como comportamiento inapropiado las declaraciones de una persona que ha llamado a la ejecución de mujeres trans y que ha acosado sexualmente a otras mujeres cis. Cerrando ya, no creo que haya que caer en acusar de transfobos a una lesbiana o a un hombre hetero por no querer mantener relaciones sexuales con una mujer trans. Cada quien mantiene una relación con quien le da la gana, siempre y cuando exista consentimiento. La sexualidad es algo personal e íntimo, y nadie debe ser objeto de coacción o presión para mantener una relación sexual en contra de su voluntad. Esto es más claro que el agua. Lo problemático aquí es vincular esto con la descarada mentira de que existe un problema sistemático en el que hay mujeres trans acosando a lesbianas a mantener relaciones con estas, especialmente cuando las entre comillas pruebas presentadas por el artículo no resisten el más leve examen o la lógica más burda y elemental. Hay que ser tonto, deshonesto o ambos para usar esta información e instrumentalizarla para atacar a un colectivo que ya de por sí tiene suficiente con las mierdas que le lanza la sociedad en la actualidad. Aquí el problema central es la evidente desinformación y el evidente interés por emplear estos, entre comillas, datos para atacar a las mujeres trans. Visto esto, considero que, a la luz de todo lo visto hasta ahora, el artículo original y especialmente el artículo usado por Libertad y lo que surja, como mínimo, deberían ser retirados de la web, porque son deliberadas mentiras contra las mujeres trans y solo sirven para que éstas sigan siendo objeto de exclusión, rechazo y repudio, más del que ya de por sí tienen que padecer actualmente. Finalmente, quiero aclarar que no estoy a favor de cancelar opiniones respecto a estos asuntos. Me da jodidamente igual, al menos a mí personalmente, si alguien quiere usar el pronombre él para referirse a una mujer trans o está en desacuerdo en calificar a una mujer trans como mujer. Reitero, que la razón por la que estos dos artículos deben ser retirados no se debe a algo tan superficial como diferencias de opinión, sino que más bien responde a que ambos artículos están desinformando a sus respectivos públicos sobre una cuestión muy sensible, un público que luego puede usar esos artículos para acosar a las mujeres trans en las redes sociales. Y ya finalizando, con respecto a Libertad y lo que surja, realmente ha demostrado aquí lo bajo que este ser miserable puede llegar a caer. Verdaderamente qué puto asco da este tipo. Una cosa es ser un completo ignorante que no tiene ni idea de economía, que critica a la teoría marxista de los lugares comunes más lamentables, pero ir al punto de instrumentalizar un artículo que desinforma de forma tan directa y evidente sobre estos temas, acompañado de sus opiniones asquerosas sobre este asunto, es repugnante. La mugre tiene más dignidad que este ser ruin.
bajo, infame, despreciable y todos los sinónimos y calificativos similares que se le pueda añadir. Mola porque si al final se consigue algo y frenar un poquito todo este tema, no va a ser por parte de los tíos que nos quejemos de que no queremos comernos un rabo. Por supuesto, va a ser por parte de las mujeres que no quieran comerse un rabo. Esto está clarísimo, los tíos sobramos un poquito, pero bueno, oye, pues adelante con este movimiento. En fin, eso es todo por ahora y pues a trabajar en el guión sobre el sueño.